Ahora es momento de hablar sobre el sector inmobiliario como protección ante la crisis económica. Nos acompañan Jesús Raúl Villarreal, el director general de Latitud 25, y Viridiana Mendoza, editora de reportes especiales de Forbes México. Vamos con ellos. Gracias a todos por acompañarnos. Este es el evento más importante del año para nosotros en Forbes hasta ahora y estamos muy contentos de que sea el primer evento presencial y que por supuesto nos acompañes, Jesús, en este panel tan importante acerca de la industria del sector inmobiliario en México, que representa una de las claves más importantes de la economía y en la recuperación. Tenemos que en lo que va del año, la construcción de nueva vivienda formal ha crecido más de 13%, lo cual es bien interesante para una economía que se recupera a un ritmo mucho más lento. También tenemos que este segmento representa 6% del PIB, de ahí la importancia de que nosotros tengamos este panel y emplea a 2.5 millones de personas. Cuéntenos un poco acerca de cómo estás viendo, Jesús, el panorama del sector inmobiliario. ¿Cuáles son los retos y las oportunidades? Bueno, muchas gracias, Virginia. Primero, muchas gracias al equipo de Forbes por la invitación, a Marco, a Mariano. Es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy, compartiendo con las personalidades que han estado aquí. Felicito mucho a don Valentín Díez por su merecidísimo reconocimiento. Pues mira, Viridiana, te comentaría que primero venimos, o sea, el panorama, no nada más en México, sino mundial, viene de todo este tema de la pandemia, ¿no? Eso vino a cambiar a nivel mundial cómo hacemos nuestra vida cotidiana, tanto dónde trabajamos, dónde compramos, dónde consumimos y hasta el dónde vivir. O sea, ahora esto cambió todo el tema de la gente, todo lo que viene siendo el home office. Aparentemente era un tema temporal, por 2 semanas, y luego por 1 mes, y luego por 2 meses. Se desocuparon montones de oficinas que la gente ya se acostumbró a trabajar fuera de la oficina, ya se dieron cuenta con este tema de la pandemia que ya no es necesario en todos los sectores regresar a la oficina, en algunos sí, en otros no. Entonces, esto viene a replantear hasta los centros poblacionales, o sea, ya la gente no necesita vivir cerca del lugar de trabajo y hay gente que ni siquiera necesita vivir en la misma ciudad donde antes tenía las juntas de trabajo. O sea, ya me topo gente en Tulum, europeos que trabajan desde su computadora y no importa, antes las reuniones de trabajo eran con los clientes personales, ahora todos son por Zoom, y me comentan que ya no van a regresar a lo de antes. Entonces, eso te replantea oportunidades, como lo comentas, de replantearnos muchos esquemas que el que le vaya entendiendo y vaya pudiendo descubrir estas oportunidades le va a ir muy bien. O sea, yo creo que en la parte de vivienda, pues ya no nada más puedes pensar en un desarrollo, fraccionamiento, lo que sea, cerca del área de trabajo. Ahora es donde la gente tenga una calidad de vida, un estilo de vida, sin importar qué tan cerca está del centro de trabajo. Obviamente hay trabajos que no pueden distanciarse, como el sector obrero, pues tiene que ir a trabajar a la fábrica, pero hay un sector grandísimo de la población que no necesita ir al centro de trabajo, que lo puede hacer desde su casa. Nosotros estamos pensando en desarrollos donde, fíjate, hemos ido evolucionando con el tiempo. Empezamos a hacer fraccionamientos cerrados cuando no había uno que otro en el país. Es más, cuando empezamos tuvimos que ir a Estados Unidos, a otros lugares, a agarrar ideas, y luego evolucionamos a decir, oye, vamos a ponerle una amenidad, y no nada más que sea un fraccionamiento con seguridad y privado, sino que tenga ciertas amenidades, casa club, gimnasio, alberca, canchas de tenis o pádel, esparcimiento. Y ahorita ya estamos pensando en agregarle un centro de negocios o donde la gente puede ir a trabajar para que si se siente encerrado en su casa, de perdido tenga un espacio donde puede ir a trabajar. Entonces, pues hay que ir evolucionando con todo esto, ¿no? Oportunidades
hay que encontrarlas. A mí me gusta mucho esa visión de Latitud 25. Latitud 25 es una empresa desarrolladora que tiene desarrollos importantes e interesantes en ciudades como Torreón, Gómez Palacio, Cancún, Tulum y Parras, también otras ciudades en Durango, otras localidades en Durango. Y una cosa que llama la atención es la visión que ustedes tienen de enfocarse en cómo mira el cliente. Ahora mencionas, Jesús, esta parte en la que se han cambiado como las características propias de los desarrollos habitacionales, ¿no? Ahora esta cuestión de incluir un espacio propio para trabajar, que no necesariamente sea dentro de casa, me parece que va a ser una tendencia. ¿Qué otras tendencias se están vislumbrando hacia adelante con este cambio de ritmo que nos trajo el entorno de la pandemia? Mira, siempre nuestro enfoque es ese, ponernos en los ojos del cliente. O sea, ¿qué quisiera yo tener si estuviera en el lugar del cliente? Y no siempre un estudio de mercado te lo va a decir, no siempre una encuesta te lo va a decir, porque eso no sustituye al pensamiento. O sea, siempre hay que estar pensando qué puede necesitar el cliente, que ni siquiera el cliente sabe que lo necesita. No sé si me explique, ¿verdad? O sea, y esto va a sin número de productos, no nada más el inmobiliario. En el tema de nosotros viene la parte, por ejemplo, como inversionista empiezo a ver, o desarrollador, empiezo a ver ideas también en la parte de venta. Empiezo a ver cada vez más productos con muchas opciones muy creativas del área de venta fraccional, donde ya una propiedad en un lugar turístico, lejos de ser un tiempo compartido, porque el tiempo compartido no eres ni dueño de la propiedad, aquí empieza a haber modelos para jóvenes donde te venden una cuarta parte de una propiedad de un departamento en Tulum o Cancún, entonces ya se hace más accesible y también se hace mucho más grande, viéndolo desde el punto de vista del desarrollador, el abanico de clientes, ¿no? Entonces, pues la creatividad, como en todo, hay que estar siempre pensando en opciones, cómo llegarle a la gente, y yo también lo veo desde el punto de vista del cliente inversionista, o sea, del que a lo mejor no completa, pero quiere invertir en un bien raíz, y este tema de productos fraccionales son muy interesantes, y entre otras cosas de lo que estoy viendo que viene, ¿verdad? Es muy interesante cómo un sector que se constituye de ladrillos literalmente tiene tantas oportunidades de innovación. Cuéntanos un poco acerca precisamente de las opciones que tú ves para la cuestión de los inversionistas. ¿Qué tiene que saber alguien que quiere incursionar como inversionista en el sector inmobiliario? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le darías para fijarse en qué tipo de proyectos y cuáles son como las alternativas que hoy tú ves más bollantes hacia adelante? Es que mira, el sector inmobiliario es amplísimo, demasiado amplio. O sea, nosotros somos desarrolladores ahí en el norte del país, como dices, tenemos desarrollos residenciales para nivel alto o medio alto. Entonces, no te puedo decir de todo el abanico del sector inmobiliario, porque va desde los vivienderos que hacen casas, el sector comercial, o sea, plazas comerciales, oficinas, departamentos y casas para vivir o segundas casas en lugares turísticos. Entonces, la hotelería también entra en el bien raíz. Entonces, te puedo decir desde el punto de vista nuestro, ¿verdad? O sea, nosotros nos metemos a desarrollar en lugares, principalmente en ciudades, fuera del área turística. Solamente nos metimos a Tulum como un producto turístico, pero estamos en Cancún, viendo a Cancún con un producto para la gente que vive y trabaja en Cancún, no para el sector turístico de Cancún. Eso es a lo que le entendemos. Vemos que hay una necesidad de crecimiento, de necesidad de vivienda, como decías ahorita al principio. El año pasado se redujo, creo que un 3% la demanda de vivienda, y este año vamos 13% arriba, y eso abarca todos los sectores. O sea, de arriba al de abajo, todo el mundo necesita. Hay una necesidad natural del crecimiento poblacional que te genera esa necesidad de vivienda, y en un año como el año pasado, que hubo una disminución, pues el siguiente año vamos a tener probablemente, en lo que va de este año, que se duplique la necesidad por la recesión que hubo el año anterior.
Nos ha ido bien en situarnos en ciudades que dependen de la economía local, que son ciudades internamente productivas por sí mismas, o sea, no dependen de factores externos del país o internacionales. Entonces, nos enfocamos en ciudades como Torreón, como Durango, como Gómez Palacio, en este caso también Cancún. Y pues cada quien tiene que hacer su tarea. En el sector comercial hay que reinventarse, o sea, ya la gente empieza a comprar más digitalmente por todo este tema de la pandemia que vino, y entonces, no sé, o sea, necesitan reconvertirse las plazas comerciales en áreas tal vez de más esparcimiento, no sé, o sea, la gente no va a dejar de salir a comer, a sociabilizar, y yo creo que también la parte comercial hay que verla por ese lado, a lo mejor menos tiendas y más esparcimiento, ¿verdad? Yo creo que ahí tienes un punto bien interesante en el sentido de que hay un portafolio gigante para quienes están viendo al sector inmobiliario con ojos de inversión, porque justamente hay diferentes segmentos que están creciendo cada uno a su ritmo y que están recuperándose, afortunadamente cada uno a su ritmo. Me gustaría preguntarte, Jesús, en este sentido de conectar con las necesidades del cliente, desde la perspectiva de lo que han hecho, el ejercicio que han tenido en Latitud 25 con los diferentes desarrollos, ¿cómo es la forma en la que ustedes mantienen esa comunicación? ¿Han utilizado canales como las redes sociales? ¿Han utilizado, no sé, innovaciones en sus propias plataformas virtuales para que la gente pueda conocer un poco más los desarrollos? ¿Cuál ha sido la clave para poder mantener el dinamismo en este sentido y la comunicación con los clientes? Digo, definitivamente las redes sociales es una herramienta que fundamental en la promoción y publicidad de todos nuestros proyectos. Es todo un seguimiento, una retroalimentación de darle seguimiento a todos los leads y a toda la gente que empieza a preguntar, y te vas dando cuenta muchas veces que a lo mejor preguntan por producto que no tienes y te despierta la inquietud de desarrollar un producto diferente, ¿no? O sea, muchas veces entramos en una zona y tratamos de replicar lo que hay en los terrenos de alrededor, y luego te das cuenta que a lo mejor hay oportunidades de otro tipo. O sea, toda esta parte de las redes sociales son el pan de cada día para nosotros. O sea, tanto Instagram como Facebook son herramientas que constantemente nos van guiando hacia lo que el cliente va preguntando, ¿no? Oye, y en términos de cuáles son como los pilares que pueden apalancar el crecimiento hacia adelante, tras bambalinas platicábamos un poco acerca de la importancia del financiamiento, que era algo que hoy se está dando como por sentado, pero en el pasado no era tan sencillo. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, mira, el sector financiero ahorita, tal vez luego pecamos de tener una memoria muy corta, pero hace unos cuantos años no había la situación, las oportunidades que nos brinda el sector financiero en este momento. O sea, antes ni pensar en un crédito a 15 años, no existían. O sea, te estoy hablando para el que va a comprar una casa, un crédito hipotecario, ya hay rangos de 15 hasta 30 años, cuando antes yo creo que te prestaban a 5 años. Se manejan tasas fijas a esos periodos, donde pues ya es más fácil hacer tu programación, cada quien su programación personal, y decir cuánto voy a destinar para el pago de la hipoteca, y no te va a cambiar ese número porque ya es una tasa fija a un plazo larguísimo, ¿no? Entonces, la facilidad que está dando también el sector financiero en financiar proyectos inmobiliarios, o sea, no nada más financian al desarrollador, sino que también financian al cliente del desarrollador, ¿verdad? Entonces, esa parte luego se nos olvida que no estaban en el horizonte hace muy poquitos años, o sea, y que en cualquier momento puede cambiar, ¿no? O sea, no sabemos qué situaciones se puedan venir y que esto desaparezca, y entonces hay que aprovecharlas mientras esté. Pero afortunadamente hemos tenido una estabilidad económica en el país, y hace ratito que me comentaba, se me fue el comentario acerca de los desafíos en el sector
pues creo yo que no es nada más en el sector inmobiliario, sino en general en el sector empresarial, la parte política y de gobierno. O sea, el gobierno tiene que hacer su parte en transmitirle al inversionista seguridad en su inversión. Y no lo ha hecho así. En los últimos años, desgraciadamente, se han mandado señales totalmente inversas. Hay que revertir eso por parte del gobierno. Y la otra parte es la inseguridad social. O sea, son las dos partes, las dos, pareciera hablar de lo mismo, seguridad, pero una es seguridad en tu inversión y la otra es seguridad en tu persona, ¿no? Y el gobierno tiene un papel fundamental en esas dos funciones de generar estabilidad. Hasta ahorita financieramente ha habido una estabilidad económica que genera esta factibilidad del sector financiero de financiar proyectos, pero ojalá el gobierno siga haciendo o haga mejor su labor. ¿Qué falta ahí en esa comunicación para que precisamente el gobierno pueda tener claras estas cuestiones en términos de garantizar el Estado de Derecho, que se llama, para que puedan estar las inversiones más puestas, que puedan estar los clientes mucho más seguros de poder poner su dinero y su patrimonio en este tipo de inversiones? Es que mira, se me vienen a la mente mensajes que han sido muy controversiales en el gobierno actual, empezando por el aeropuerto de la Ciudad de México, y luego el proyecto de la cervecería que estaba allá en Mexicali, y por ahí se me va otra planta, otro proyecto que se detuvo también por una encuesta pública y que pues, lo único que hace es ahuyentar, o sea, ¿cómo puede ser posible que se le dé para atrás a un proyecto que el gobierno anterior ya había autorizado y que ahora llega uno y lo... Entonces, dices, oye, ¿qué seguridad tengo aquí como desarrollador extranjero y nacional, verdad? O sea, yo creo que se tienen que pensar desde todos los puntos de vista cualquier decisión que se quiera tomar. En el caso de Mexicali era por un tema del agua que la verdad, la forma en la que se hizo la encuesta, oye, ¿quieres que se acabe el agua de Mexicali porque se va a hacer una cervecería? Pues no es la pregunta correcta, o sea, el agua no se va a acabar porque también hay refresqueras y hay muchas cosas donde se utiliza más agua en Mexicali en la agricultura que en la planta de cervezas que iban a hacer. Entonces la gente no está bien informada, no está calificada para tomar una decisión. Entonces todo esto, no sé, o sea, hablas de cómo se debe comunicar el sector empresarial con el gobierno, pues esa es la pregunta más complicada, no te sabría decir, ojalá nos hiciera caso el presidente. Yo creo que habría que partir por ahí, que hubiera más diálogo, ¿no? Pensando justo en los factores que afectan a las inversiones de largo, porque el sector inmobiliario son inversiones patrimoniales de muy largo plazo. Así es. ¿Cuáles son los otros factores que intervienen para que ustedes tomen una decisión de empezar un desarrollo? ¿Qué tiene que contar el espacio en el que ustedes van a desarrollar y cuáles son como los factores que pueden ahuyentar una inversión? Es que, mira, vuelvo a lo mismo, o sea, la parte o sea, una inversión inmobiliaria es un sinónimo de tiempo, o sea, no te metas a invertir en el sector inmobiliario si no tienes el tiempo, hay que tener paciencia y los resultados, la plusvalía y todo eso no se dan de un día para otro. Pero, entonces a la hora de pensar, dice, oye, la situación ahorita está bien, pero yo voy a salir a ventas en 3 años, ¿cómo va a estar la situación en 3 años? Entonces, el factor tiempo definitivamente nos afecta, o sea, cómo va a estar la economía del país o de la ciudad en la que estamos. Tenemos un proyecto en Tulum donde nos preocupa muchísimo la seguridad social, o sea, el tema del narcotráfico y de todo eso ahuyenta la inversión, empieza a haber balaceras, o sea, todos esos factores, pues los sumas y los restas y al final, pues cada quien toma sus propias decisiones, ¿no? Pero sí es importantísimo, digo, una estabilidad económica y una seguridad pues social, o sea, que mejore las... Fíjate, por ejemplo, ya no me quiero distraer mucho del tema, desviar mucho el tema, pero en Torreón hicimos el primer fraccionamiento cerrado de la ciudad y cuando llegó la inseguridad todo el mundo quería vivir ahí porque pues todo lo demás eran fraccionamientos abiertos. Ahí nos benefició indirectamente, ¿verdad? Pero pues no es la idea, o sea, no pretendemos que un problema de inseguridad social sea causa de
un beneficio para un proyecto, sino que al final de cuentas son temas que afectan a la economía en general, ¿no? Y por el lado de los compradores, desde tu perspectiva, Jesús, ¿tú cuáles son como las cuestiones que ves que los compradores están valorando más en este momento y hacia adelante? ¿Qué crees que serán los factores que serán decisivos para la decisión de compra? Es que mira, la calidad de vida y el estilo de vida es algo que se permea en cualquier sector de la pirámide de clientes, ¿no? O sea, es donde tienes que, creo yo, es lo que el cliente, si tú le ofreces un producto y vas al de al lado, y el de al lado tiene pequeños detallitos, pero todo suma, o sea, va a tener, porque si se sale el perro no se va a ir y se va a perder porque es un fraccionamiento cerrado, y luego el niño tiene manera de irse en bicicleta a jugar con sus amigos porque no se va, digo, porque tiene una casa club ahí cerquita, entonces la casa, o sea, todo lo que le vayas añadiendo de amenidades, y no importa si son lotes de 3,000 metros cuadrados o de 300 metros cuadrados o de 200 metros cuadrados o 150, todo el mundo te valora esas amenidades o detalles que puedas hacer por mejorar su calidad de vida, ¿no? O sea, yo creo que es lo que más se fija el cliente, y yo viéndolo del cliente desde el punto de vista pues, residencial, ¿no? Que es en lo que estamos. Muy bien, pues parece que todas las condiciones están dadas para aprovechar un muy buen momento de recuperación y hace falta pues ajustar algunas tuercas en términos del papel del gobierno y la importancia de garantizar la seguridad en todos los sentidos. Te agradezco mucho, Jesús, esta plática acerca de cómo estás viendo el panorama y pues los invito a todos a que nos acompañen en todo lo que resta de nuestro programa porque todavía nos quedan algunas mesas y algunos paneles donde vamos a abordar este tema tan importante de la recuperación. Muchas gracias. Gracias a ti, Briana. Muchas gracias.